Hablemos de teología. Es una de esas palabras que, a veces intimida un poco, ¿no es cierto? Suena como a algo súper académico, encerrado en bibliotecas viejas. Pero la verdad es que es una herramienta clave para entender las preguntas más profundas de nuestra existencia. Así que en los próximos minutos vamos a quitarle ese velo de misterio y a verla por lo que es, una disciplina académica fascinante. Empecemos. Miren, piensen en cualquier tema que sea bien complejo, qué sé yo, física cuántica o filosofía. Si uno se mete solo, es muy fácil perderse. Bueno, pues la teología es esa guía. Nos ayuda a navegar por verdades que, aunque a primera vista parezcan sencillas, en el fondo tienen una profundidad que puede ser abrumadora. Y es que esta pregunta, tiene siglos, pero sigue tan vigente. Viene de la historia de un funcionario etíope que iba en su carruaje, en medio del desierto, leyendo las escrituras. Él era devoto, tenía el texto, pero no lograba entenderlo. Necesitó que el evangelista Felipe se sentara con él a explicarle. Y esa anécdota, nos muestra perfecto la necesidad que tenemos de un entendimiento que sea estructurado. Ese proceso, esa búsqueda de una comprensión guiada, es la esencia misma de lo que llamamos hacer teología. Y esto nos conecta con una idea que a mí me parece fascinante, del teólogo R.C. Sproul. Él decía que es imposible no ser teólogo. Piénsenlo un segundo. Hasta la persona que dice Dios no existe está en el fondo haciendo una afirmación súper profunda sobre la realidad última, sobre Dios. O sea, una afirmación teológica. Así que la verdadera pregunta no es si tenemos una teología, sino si la que tenemos es buena, si es coherente. Bueno, para entender bien qué es la teología, es súper útil ponerla al lado de otros conceptos que a veces se confunden, ¿no? Como religión, doctrina, dogma. Piénsenlo como si fueran las piezas de un rompecabezas. Cuando las ponemos juntas, la imagen completa se ve mucho más clara. A ver, empecemos por el núcleo de todo, por lo más estricto, el dogma. Estas son las creencias fundamentales, las que de plano no son negociables. Son como los pilares de un edificio. Si quitas uno, todo se viene abajo. Son las ideas que una iglesia establece oficialmente como parte de su ADN. Ok, si el dogma es ese centro, el siguiente círculo, digamos, es la doctrina. La palabra, de hecho, solo significa enseñanza. Es un resumen de lo que la Biblia dice sobre un tema específico, y a menudo lo encontramos en textos como los catecismos. Es más amplio que el dogma, pero sigue siendo un conjunto de verdades ya establecidas. Y ahora sí, llegamos a la teología. La palabra viene del griego y significa discurso sobre Dios. Es la disciplina intelectual que agarra esas doctrinas, las organiza, ve cómo se relacionan entre sí y las defiende. Como ven, es más amplia que la doctrina porque las conecta con otras áreas del conocimiento. Y por último, el círculo más grande de todos, la religión. Este término ya lo abarca todo. No son solo las ideas, sino la vida de fe en su totalidad. Incluye las creencias, sí, pero también la devoción, la moral, los ritos, es, digamos, el pensamiento llevado a la práctica. Esta imagen lo explica perfecto, ¿no creen? Podemos verlo como círculos concéntricos. Justo en el centro, el núcleo duro, está el dogma. Rodeándolo, tenemos la doctrina, o sea, las enseñanzas. Luego viene un círculo más grande, la teología, que es el estudio de todo eso. Y el círculo más externo, que lo contiene todo, es la religión, la fe vivida. Ok, ahora, ¿cómo se arma todo esto? La teología no es una sola cosa que se hace. Es más como un conjunto de disciplinas, cada una con su especialidad. Imaginen que es como una gran enciclopedia con varios tomos, o una caja de herramientas, donde cada herramienta sirve para algo muy específico en la construcción del conocimiento. La primera herramienta, la base de todo, es la teología exegética. La palabra exégesis significa literalmente sacar de, y el trabajo del exégeta es como el de un arqueólogo, cavar en el texto para sacar a la luz su significado original, analizando el idioma, el contexto histórico, la cultura. De aquí parte todo. Luego tenemos la teología bíblica. Ahora, a diferencia de la exegética que va a lo micro, a un pasaje, la teología bíblica es como hacer zoom out. Traza el desarrollo de un mismo tema a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, seguir la idea del templo de Dios desde el jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén en Apocalipsis.
La teología histórica, por su parte, nos conecta con la sabiduría de los que vinieron antes. Nos permite pararnos sobre hombros de gigantes, aprender de las mentes más brillantes de la historia, entender por qué se escribieron los credos. Es un recordatorio claro. No estamos inventando la rueda. No somos los primeros que nos hemos enfrentado a estos textos. Y esta es la que casi todos tenemos en mente cuando oímos teología, ¿verdad? La teología sistemática es la que se pregunta, a ver, ¿qué dice la Biblia en su totalidad sobre este tema? Toma todo lo que se dice sobre Dios, la humanidad o la salvación, por ejemplo, y lo organiza en un sistema lógico coherente. La teología filosófica es como el control de calidad. Usa las herramientas de la lógica y la razón para asegurarse de que las conclusiones teológicas no se contradigan y estén bien argumentadas. Ojo, aquí la filosofía no es la jefa, es más bien un asistente, una herramienta que ayuda a pulir y refinar los argumentos. Luego tenemos la parte, digamos, defensiva y ofensiva. La apologética defiende la fe de los ataques de afuera, y la polémica, que viene de la palabra griega para guerra, mira hacia adentro. Se enfoca en corregir enseñanzas o doctrinas que se consideran erróneas dentro de la misma comunidad de fe. Y claro, todo esto tiene que aterrizar en la vida real. Ahí es donde entran la ética y la teología práctica. La ética se pregunta, bueno, ¿y con todo esto que creemos, cómo debemos vivir? Y la teología práctica se enfoca en el cómo del ministerio, cómo predicar, cómo enseñar, cómo pastorear, siendo fieles a todo lo demás. Después de ver todas estas ramas, queda clarísimo, ¿no? Esto no son islas separadas. Todas trabajan juntas, cada una pone una pieza fundamental en este enorme rompecabezas de la comprensión. Y aquí viene lo más importante de todo, creo yo. La teología es un universo tan, pero tan grande, que es imposible que una sola persona lo domine todo. Es, por su propia naturaleza, un trabajo en equipo. Nos exige la humildad de admitir que necesitamos el trabajo de otros, del experto en griego, del historiador que se sabe los concilios de memoria, del filósofo que detecta un mal argumento a kilómetros. La teología se hace en comunidad. Me encanta esta cita de David Clark, porque lo resume, de una forma poética y perfecta. Dice que cada una de estas disciplinas no es un diamante en sí misma, más bien son las diferentes caras, las facetas, de un solo y grande amante. Y juntas, cada una desde su ángulo, reflejan la luz de la verdad para darnos una imagen mucho más completa y brillante. Y esto nos deja pensando en la pregunta final, ¿no? Si este estudio es tan inmenso que nadie, por más brillante que sea, puede dominarlo solo, ¿qué nos dice eso sobre la actitud con la que debemos acercarnos a él? Pues nos exige humildad. Nos obliga a escuchar, a colaborar y a reconocer que en esta increíble búsqueda de la verdad nos necesitamos los unos a los otros.